Buenas tardes a todos, domingo 24 de mayo, estamos en directo en esta transmisión de el Facebook en directo número 9 de este confinamiento. Vamos a dar 1 o 2 minutitos para irnos poco a poco conectando, para ir poco a poco entrando. Son las 8:14, casi 15 minutos de la tarde-noche en Sevilla capital. 8:14, 8:15, estamos en directo. Transmisión del Facebook en directo número 9 de este confinamiento. 8:14, 8:15 minutos en Sevilla, en España, de donde es la transmisión. Vale, a medida que vamos entrando, por favor, vamos colocando ciudad, país, donde nos encontramos. Importante. Ciudad, país, donde nos encontramos. Goretti, Aida, David, Pili. Hola a todos. Vamos colocando, por favor, ciudad, país, donde nos encontramos. Estamos en la transmisión Facebook en directo, número 9 de este confinamiento, 8:15 y 16 de la tarde-noche, desde Sevilla, España. Dialice desde Puerto Rico, muy bien. Y bueno, el contenido para la sesión de hoy, para el Facebook en directo de hoy, número 9, saludos de Acapulco. Vamos a hablar hoy de Groinal Response en Puro, en TOC puro. Un tema, la verdad, que muy interesante, muy frecuente en afectados que sufren trastorno obsesivo compulsivo puro. Y ese va a ser el primer punto. Saludos desde Uruguay, muy bien, Sevilla, España. A medida que vamos entrando, por favor, vamos colocando desde dónde nos conectamos. Saludos para ti desde Venezuela. Muy bien. Barcelona, España, Newcastle, UK. Vale, Argentina, perfecto. El segundo punto de la transmisión de hoy es TOC no especificado, un tema, la verdad, que se habla muy poco. Y en 5 Alejandro Ibarra estamos, como siempre, intentando crear conciencia con el trastorno obsesivo compulsivo en el mundo entero, y es muy importante este tipo de información. TOC no especificado sería el punto número 2. Tercer punto del día de hoy, rol de la familia en los afectados con trastorno obsesivo compulsivo. El tercer punto, rol de la familia. Y el cuarto y último punto sería TOC supersticioso o magical thinking. ¿Okay? Vamos a medida que vamos entrando, por favor. Muy bien, desde Granada, Burgos, Sevilla. Perfecto. Lima, Perú. Ok, a medida que vamos entrando, vamos colocando, por favor, ciudad, país, donde nos encontramos. Entonces estamos en el Facebook en directo, desde Sevilla, 8:17, París 18, desde el Facebook en directo número 9 de este confinamiento. Tenemos 4 puntos muy interesantes que espero podamos ir poco a poco desarrollando y aclarando dudas no TOC para poder ampliar la información, la concienciación del trastorno obsesivo compulsivo y crear mucho menos estigma, sobre todo en el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno, como sabéis, muy debilitante, muy incapacitante y genera pues unas consecuencias, la verdad, que severas en aquellas personas que lo sufren. Bien, recuerden una cosa importante, los vídeos son informativos, nunca bajo ningún concepto sustituyen lo que es la terapia psicológica. Los vídeos, el objetivo es sobre todo acercar, ayudar a aquellos afectados que están o no han empezado tratamiento a comenzar el tratamiento adecuado, indicado, tratamiento de primera elección como es la EPR, y en caso de que ya estés en tratamiento poder brindarte herramientas, poder brindarte información, poder brindarte todo aquello que tú necesites para continuar tu camino hacia la recuperación hasta poder completarlo, lograrlo, alcanzarlo. Ese es el objetivo del vídeo. El vídeo nunca sustituye a terapia psicológica porque, como sabéis, todos los protocolos en cada uno de los afectados hay que individualizarlo y es muy difícil hacer un vídeo general o genérico con una información que valga para todos los afectados y que incluso el afectado pueda hacer terapia con este tipo de información. En algunos momentos, si estás en terapia, pues la verdad que el vídeo ayuda a aclarar alguna duda, pero no se utiliza para sustituir o como sustitutivo de la terapia psicológica. Eso es muy importante. Entonces, como les decía, arrancamos con la información. 4 puntos importantes. El primer punto para el día de hoy, Groinal Response, que es un fenómeno que ocurre en el TOC puro. TOC de tipo puro, hablamos concretamente de TOC de pederastia, pedofilia, más concretamente también homosexualidad y TOC del amor o relacional. En estos 4 tipos de TOC puro, donde, como sabéis, hay una ausencia de rituales motores y presencia de rituales mentales, este fenómeno se da con bastante frecuencia. Pero si hablamos de Groinal, ¿qué es? Lo habéis visto en algún vídeo, muchos afectados, por supuesto, lo sufren y claro, el objetivo precisamente es ayudar
es ayudarte a través de esta información a saber lo que te ocurre, es decir, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? Siento una sensación que es muy desagradable, ¿esto es normal? No es normal. El término groinal significa y traduce un cosquilleo, hormigueo o movimiento, como small movement, como un movimiento muy pequeño, muy rápido, ligero, aunque también puede darse erección, por ejemplo, en la zona genital, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, este fenómeno que ocurre en este tipo de TOC es un síntoma más del TOC. Pero, ¿por qué es tan desagradable? ¿Por qué crea tanta controversia? ¿Por qué es tan desconocido? Primero porque, como sabéis, es muy importante, una vez más, la especialización en este tipo de trastornos. Y realmente, como he comentado muchas veces en las diferentes universidades del mundo entero, distintos máster, no nos enseñan y explican cómo funciona realmente todo esto. Nos explican una forma muy básica, elemental, de cómo funciona la ecuación TOC o cómo un poco es el mecanismo del TOC. Pero ya meternos en profundidad realmente no se explica. Y bueno, a medida que vamos avanzando, vamos estudiando más, vamos comprendiendo cómo es todo esto y nos vamos especializando, pues sí vamos dando con todos estos fenómenos que ocurren. Entonces el término groinal se desarrolló ya hace algunos años en Estados Unidos concretamente y define una serie de cosquilleo, hormigueo o pequeño movimiento en la zona genital del hombre o la mujer. Puede ser abajo, es decir, pene-vagina, o puede ser rear end, que es la parte de atrás, en el ano concretamente. Es decir, que no solamente se da en la parte genital, sino también puede darse en la parte de atrás, en hombres y mujeres. Pero ¿cómo se da este fenómeno? Esto tiene una explicación que yo voy a intentar de resumirla, traducirla lo más cercano posible, lo más llano posible, para que esto sea bastante comprensible para el público general y sobre todo para la persona que sufre TOC. Bien, si partimos de la base que el cerebro tiene un regulador sexual, se llama Sexual Accelerator and Brakes Accelerator, que no es otra cosa que como un freno y un acelerador, como si fuera un vehículo, como si fuera un coche, como si fuera un carro. Este Sexual Accelerator and Brakes Accelerator forma parte de el cerebro como tal. Cuando nosotros percibimos, bien sea un pensamiento con contenido sexual, una imagen con contenido sexual, el cerebro no interpreta o de alguna forma no razona, no piensa o no le consulta a la persona sobre sus valores, sobre sus principios. ¿Será que esto te gusta? ¿Será que no te gusta? Simplemente emite una señal. Esto no es bueno ni malo, no es correcto ni incorrecto, simplemente que hay personas, todos los seres humanos tenemos como ese regulador sexual que de alguna forma está con nosotros. Si nosotros, yo muestro, por ejemplo, este boli, pues hay personas que van a interpretar o traducir esto rápidamente como un pene y hay otras personas que simplemente van a comentar o van a decir, esto es un boli. Pero, ¿por qué ocurre eso? Precisamente depende de ese acelerador o freno que tenga tu cerebro, que insisto una vez más, no es ni bueno ni malo, simplemente es parte de todos nosotros. Por lo tanto, cuando ese fenómeno ocurre, ese acelerador sexual, sobre todo, hay una velocidad de reacción con respecto a ese síntoma, es decir, rápidamente siento una respuesta, rápidamente hay un cosquilleo, rápidamente puedo tener una erección, rápidamente puedo sentir, por ejemplo, incluso lubricación vaginal, rápidamente puedo sentir una respuesta en el ano, y eso bajo ningún concepto identifica de que me guste o no me guste. Como he explicado, no hay una consonancia entre mis valores y principios y lo que el cerebro ha emitido, simplemente es un contenido sexual con una respuesta que emite el cuerpo, y en este caso a través del cerebro. Ahora, ¿qué pasa con el afectado con TOC puro? Es decir, cualquiera de nosotros, por ejemplo, ve el boli, viene a la mente la palabra pene o simplemente se imagina la palabra pene, y si en caso de que, hey, sí, hola, mi hermana sí que está en Miami, un placer, sí, hola. Qué emoción, la verdad, tenerte por aquí. Y entonces, como comentaba, un boli, cualquiera de nosotros puede decir, bueno, es un pene, incluso tener respuesta sexual, pero claro, de alguna forma no lo interpretamos erróneamente, simplemente eso se queda así como algo anecdótico y no le damos mayor respuesta. En el afectado con TOC puro esto no se queda allí, esto para él es una prueba, esto para él es que a mí me gustan los chicos, en caso de que yo sea hombre, por ejemplo, me gustan los chicos, en caso de que me gustan los chicos y soy homosexual, por ejemplo, en caso de que yo vaya para un parque, vea a un niño pequeño y
tenga esa respuesta groinal, bien sea en mis genitales o en mi parte de atrás en el ano. Eso quiere decir que soy un pedófilo. Entonces, claro, la interpretación es errónea. Aquí entra otra parte de la ecuación, interpretación errónea del pensamiento, y a partir de ahí tengo que llevar a cabo la compulsión respectiva, que normalmente es mental, bien sea, no, yo no soy homosexual, no, esto no me está pasando a mí, no, seguramente es esto o es lo otro, o a través de una imagen donde yo voy a contraponer. La persona del afectado puede utilizar cualquiera de las compulsiones mentales que hemos comentado en otros vídeos, en vídeos de hace un par de semanas atrás. Todo está en mi canal de YouTube, ahí están los vídeos en directo, y ahí yo he comentado las distintas 10, 11, 12 tipos diferentes de compulsiones mentales bastante más comunes que ocurren. Entonces, claro, groinal, la verdad que es una sensación muy desagradable, es una sensación que ocurre en la mayoría de los afectados, no ocurre en el 100%, pero sí ocurre con bastante frecuencia, y es muy importante, sobre todo, identificarlo. ¿Por qué? Porque una vez más, vamos al psicólogo de cualquier dispositivo de salud mental del mundo entero, sea público o privado. El psicólogo, con su buen hacer, su mejor forma y conocimientos de intentar resolver el problema, pues dice, mira, seguramente es que tú pues tienes una lucha interna y es que quieres ser homosexual, o es que quieres ser esto, o es que quieres ser lo otro. Entonces aumenta la confusión y simplemente estamos bajo, en este caso, los síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo puro, que puede ser TOC de homosexualidad, HOCD, puede ser TOC relacional, ROCD, o puede ser de tipo pedofilia, POCD. Entonces es muy importante, una vez más, identificar los síntomas. La información importante, Chrissy, how are you doing? Chrissy es una persona muy batalladora, muy luchadora, y a través de sus vídeos crea mucha conciencia con el término PRO y con groinal response. Chrissy, we are talking about in this moment about groinal response and how is the effect or the impact in the sufferer with OCD. Entonces, como les comentaba, este fenómeno ocurre, es muy desagradable, genera muchísima angustia. Lo más importante es identificarlo, y una vez más tengo el problema que se llama groinal response, que es una respuesta involuntaria, porque es un síntoma, no es que es una prueba. Esto no es una prueba de absolutamente nada. Y ahora, ¿cómo soluciono el problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder solucionar el problema? Una vez más, el problema lo soluciono con trabajo, paciencia, implicación, compromiso a través de la EPR, o en inglés ERP. A partir de ese momento empiezo poco a poco a desactivar los síntomas, a desactivar y a crear una, de alguna forma, disociación entre el pensamiento y lo que me está ocurriendo. Some topics, I wish I don't see again change. Thank you for all you do. No. Thank you, Chrissy. Bien, entonces, cuando empieza el afectado a hacer EPR, a hacer exposición con prevención de respuesta, empieza realmente a enfrentarse al estímulo temido, porque esa respuesta groinal no es otra cosa que una respuesta involuntaria, y es un fenómeno, es un síntoma más. Por lo tanto, tengo que empezar a hacer exposición con prevención de respuesta, tengo que empezar a hacer la EPR, tengo que empezar a enfrentarme a ese estímulo temido, hasta que el malestar, la angustia, toda la ansiedad, etcétera, etcétera, va poco a poco disminuyendo, le pierdo el miedo a la sensación, y poco a poco esta sensación va desapareciendo. ¿Se consigue? Sí, en mayúscula, es decir, la sensación desaparece. En caso de que esta sensación, por supuesto, en muchos casos también genera dificultades a la hora de tener relaciones sexuales, porque tengo esa sensación que no quiero tener, y con la exposición, con la EPR, poco a poco eso va normalizando. Se requiere, por supuesto, tiempo, trabajo, paciencia, y como todo, cuando se hace un entrenamiento mental, hay que ir de menos a más. A medida que voy poco a poco aumentando la dificultad de los estímulos, pues realmente voy entrenando la mente, haciendo músculo mental, y esos estímulos poco a poco van desapareciendo de la mente. Entonces, en conclusión, esto es lo que ocurre con este fenómeno, con este primer punto de groinal response, que es muy frecuente, muy desagradable, muy común. Hay que ponerle nombre, hay que trabajarlo, hay que tratarlo, hay que atenderlo, y por supuesto hay que informar a la población de que esto existe, de que esto ocurre, y que forma parte de los síntomas TOC, porque con este punto concretamente, por eso comentaba ahora con Chrissy, porque es una persona que es afectada, y en este caso se dedica a propagar lo que es la conciencia del trastorno obsesivo compulsivo en el mundo, y es una muy estudiosa de este fenómeno, porque le ocurría en este caso a ella, y entonces en sus vídeos pues comenta mucho al respecto.
¿Ok? Entonces, esto con respecto al Groinland Response. Me gustaría que poco a poco, a medida que vayáis entrando, además de colocarme, por favor, ciudad, país, donde nos encontramos, quisiera leerlos. A ver, ¿cómo es un ejemplo que se aplica de perro en tu relación? Veo a mi novio, no siento nada. Sí, una pregunta muy importante, pero que requiere, pues, tiempo y sobre todo terapia para poder responder, David, a esta pregunta, porque cuando veo a mi novia, sí, hago exposición, veo a mi novia y depende de cómo venga el síntoma, el estímulo, puedo hacer una EPR o la otra. Entonces, te envío vídeo de TOC relacional para que a través de los vídeos puedas de alguna forma ver la información. Entonces, como les decía, me gustaría que a medida que vayamos entrando y conectándonos a esta transmisión en directo, 8:30 de la tarde desde Sevilla, estamos con el Facebook en directo número 9. Vamos colocando, por favor, ciudad, donde nos encontramos. Y algo muy importante, me gustaría que aquellas personas que han estado en este directo, que es el número 9, y los 8 directos anteriores, me colocaran su experiencia con respecto a la información que hemos ido compartiendo. Es decir, en una palabra, en una línea, qué has aprendido, si te ha valido, si te ha servido, de qué otra cosa te gustaría que hablara, en fin, cómo has vivido, cómo de alguna manera has experimentado estos 8 Facebook en directo anteriores, 9 con este, simplemente a través de una palabra, ¿ok? Muy importante para mí y para todos nosotros. Vale, continuamos con el segundo punto, TOC no especificado, ¿ok? Importantísimo, un TOC, la verdad que muy frecuente cada vez más, de donde hay muy poca información y a partir de aquí se abre un mundo de subtipos, de temáticas y todo esto. Entonces, partimos de la base de algo, que TOC es TOC. Cuando yo digo, cuando se dice TOC es TOC, quiere decir que no importa la temática que tenga o el contenido que tenga la propia mente del afectado, sino que lo más importante es el mecanismo, la ecuación. Si hay una idea intrusiva, un pensamiento intrusivo que genera malestar, angustia, a partir de ese momento hay que hacer algo para calmarlo, llámese como se llame, eso se llama trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, hay muchas formas, cada afectado piensa que el suyo es peor, hay muchas manifestaciones clínicas, cada uno piensa, a mí solamente me pasa esto y no le pasa a más nadie, yo soy muy especial porque a mí me ocurre esto y no me ocurre lo otro. Aquí hay una muy buena pregunta de Víctor, un chico que atiendo yo desde Barcelona. Me interesa muchísimo el toque especificado, sobre todo el de sonidos. De eso voy a hablar, Víctor, el de sonidos concretamente. Entonces, como les decía, bueno, continuamos con el punto del TOC no especificado, porque claro, se abre una línea de muchísima información y claro, lo más importante es saber cómo funciona el mecanismo del TOC. Eso es muy importante, porque la persona piensa, esto nada más me ocurre a mí. Vanessa, hola, Dios te bendiga, mi sobrina Vanessa Ibarra. Entonces, como les decía, es muy importante la ecuación, el mecanismo, es sobre todo, no es que esto me ocurre a mí, no le ocurre a nadie más, yo soy una persona que soy diferente, no, ni eres diferente, ni eres especial en el sentido que solo te ocurre a ti, esto le ocurre a muchísima gente, el TOC te va a decir constantemente, solamente me ocurre a mí, pero no es así. En TOC no especificado hay una línea que tiene que ver con los sonidos, hay una línea que tiene que ver con canciones, con cosas asquerosas, o con cualquier cosa que llegue a la mente del afectado. Y una vez más, no es que a mí me ocurren los sonidos, al otro canciones, a mí también me ocurre imaginarme que como cosas asquerosas. No deja de ser pensamientos intrusivos. Hay un listado, una lista de aproximadamente varios cientos, 500, 800, ¿vale?, de pensamientos intrusivos comunes que puede llegar a la mente de la persona y puede clasificarse como un TOC no especificado. ¿Por qué? Porque el TOC no especificado no entra en ninguna temática propia de contenido sexual, por ejemplo, como puede ser de orientación sexual o relacional o pareja, o contaminación con rituales de limpieza o supersticioso, que voy a hablar ahora. O sea, no entra dentro de ninguno,
y por eso se confunde, por eso la persona piensa, esto no es TOC. Claro, cualquier cosa que no tenga este nombre puede ser TOC no especificado. Una persona que se levanta por la mañana y que nada más pone los pies en el suelo, enseguida, inmediatamente tiene el estímulo del ruido del zapato, el pie, la zapatilla en el suelo. Claro, rápidamente viene, ese es el estímulo, rápidamente empieza la idea intrusiva. Ya la persona a partir de ese estímulo, imaginamos que el estímulo es este, pues ya la persona no puede sacarse esto de la mente, ya está constantemente pensando en esto. Así puede ser cualquier sonido. Imaginamos una canción. ¿A cuántos de nosotros de alguna forma no nos gusta alguna canción, nos ha gustado alguna canción y tenemos esa canción pegada como un chicle en la mente? Claro, si eres afectado con TOC, esa canción puede durar días. Si no eres, simplemente la vas tarareando y pues no ocurre nada más. En el TOC no especificado, esa canción puede ser realmente un quebradero de cabeza, igual que un sonido, porque en el caso de los sonidos la persona normalmente, aunque pudiera ser que solamente tenga un único sonido de estímulo, normalmente tiene muchos sonidos como estímulo. Entonces, claro, casi cualquier cosa es un sonido y es un estímulo. Por lo tanto, se pasa todo el día batallando, todo el día luchando con el estímulo para intentar deshacerse de él, para intentar quitarlo de la mente, para intentar desactivarlo, para intentar bloquearlo, rechazarlo. Todo eso, como cualquier idea intrusiva, pensamiento intrusivo, lo que va a hacer es fortalecerse aún más, y a partir de ahí tengo que hacer la compulsión. O me pongo a cantar en otra cosa, otra canción, por ejemplo, para que desaparezca, o me pongo a ver la tele o a hablar con alguien, a hablar por teléfono para quitarme el sonido de la mente, o me pongo, por ejemplo, a leer algo que realmente me guste para intentar concentrarme para que el sonido se vaya de mi mente. Entonces, todo esto son definitivamente muchas estrategias que cada vez se van perfeccionando, cada vez se van reforzando, cada vez se van fortaleciendo, que lo único que hace obviamente es fortalecer el pensamiento, la idea, el síntoma, el estímulo, etcétera, etcétera. Por supuesto que no es la solución. Entonces, como digo, en el TOC no especificado puede ser cualquier estímulo. Tengo, por ejemplo, tenemos afectados de comer cosas asquerosas o imaginarme que estoy comiendo cosas asquerosas. O sea, da igual cuál sea el estímulo, puede ser esa, puede ser un sonido, puede ser imaginándome que me estoy comiendo el lápiz o que tengo 50 lápices metidos en mi boca y lo estoy masticando. O sea, el estímulo puede ser cualquiera, porque no deja de ser un pensamiento intrusivo, desagradable, que se pega a la mente, de forma, se adhiere a la mente, genera angustia, porque si no genera angustia, yo ahora mismo he pensado esto de los lápices y me dura 20 segundos en mi mente y desaparece. No me genera angustia ninguno, así lo tengo en mi mente. Como no me genera angustia, en este caso esta imagen desaparece. En el caso con el afectado con TOC, no desaparece porque genera angustia. Y a partir de ahí tengo que hacer algo que calme. Todo esto se va desarrollando, se va potenciando, cada vez se hace más fuerte y el problema poco a poco aumenta. Una vez más, cuando empieza la persona a buscar ayuda psicológica, me ocurre esto, bueno, eso no sé lo que es, o será un trastorno de ansiedad, como sientes ansiedad y estás deprimido y de alguna forma te va mal en el colegio, te va mal en el instituto, pues debe ser un trastorno de ansiedad, un poco de medicación, alguna técnica de relajación y poco más, y alguna técnica cognitiva. Una vez más en mayúscula, esto no funciona, esto no es la solución al problema, esto realmente es muy frustrante para el afectado de cualquier parte del mundo, es muy frustrante para los psicólogos que estamos especializados en esto y que trabajamos día tras día con este complejo trastorno, porque de alguna forma, por supuesto, el afectado no solamente que está sufriendo, sino que pierde tiempo para poder iniciar lo que es la terapia adecuada. Ese tiempo, por supuestísimo, que es malestar, que es angustia y que es sufrimiento. Ya no solo eso, sino que los síntomas se van cada vez empeorando más, se van volviendo, como he dicho siempre, más agresivos y bueno, pues después obviamente todo se puede trabajar, pero si empezamos antes, por supuesto, la solución al problema la vamos a tener antes y ese afectado antes se va a recuperar. Entonces, TOC no especificado, da igual que sea sonido, canción, cosas asquerosas, cualquier ruido, cualquier, me imagino, en lo que comenté de los cientos y cientos de pensamientos y de pensamientos intrusivos, habían pensamientos intrusivos, por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha visto un paraguas? ¿Vale? Un paraguas, y nos imaginamos o introducirnos a nosotros mismos la punta del paraguas, que es punzo penetrante o es algo muy, en algunos casos filoso o con un ángulo así puntiagudo, o a otra persona.
Y eso no necesariamente es un TOC de daño. Podría ser TOC de daño si la imagen se repite y dependiendo de las características. Pero eso es un TOC no especificado, ¿ok? Un pensamiento intrusivo con una idea no especificada, que no forma parte o no pertenece a los típicos tipos de TOC más frecuentes y que todos conocemos. A eso se le llama TOC no especificado porque de alguna forma había que ponerle un nombre para poder como crear o saber las características de este tipo de TOC y poder empezar en este caso la terapia adecuada, que es lo más importante. Pero independientemente de la temática, independientemente del contenido, da igual que sea contenido sexual, da igual que me vea comiendo cucarachas, o me vea comiendo, o venga la imagen de comer insectos, o venga la imagen de que como bolis, o un sonido, un ruido, o lo que he dicho del paraguas. La idea da igual, es un pensamiento intrusivo. ¿Tiene duración, intensidad y frecuencia? Sí. ¿Genera malestar? También. ¿Se hace una compulsión? También. Señores, es trastorno obsesivo compulsivo. No es un trastorno de ansiedad, no es una depresión, aunque también puede ser un trastorno comórbido con depresión, pero tiene nombre y apellido. Se llama no especificado. Lo lamentable, y por eso es que este tipo de vídeos me gusta hacerlos mucho y realmente se crea conciencia, porque lo lamentable de todo esto es que una vez más, no está en las carreras, no está en las universidades, no está en los diferentes máster, no está en absolutamente nada que no sea en una especialización y a partir de ahí, como todo. O sea, tú te especializas en trastorno obsesivo compulsivo, pero es que realmente aprendes en el día a día, con la experiencia clínica con el afectado, una hora, otra hora, un día, otro día, un año, otro año. Realmente ahí es donde aprendes. La experiencia clínica nunca sustituye, en este caso, cualquier máster. Por supuesto, los máster hay que tenerlos y es necesario porque te brinda una información un poco más profunda, en este caso la psicología clínica, pero no tan profunda como para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. A partir de ahí, pues obviamente hay que especializarse. Entonces, esto con respecto al TOC no especificado. El TOC puede llevar a depresión, sin duda, indiscutiblemente, sí en mayúscula. Las personas que nos vamos conectando, por favor, como siempre les pido, vamos colocando ciudad, país, estamos en el Facebook en directo, transmisión 8 menos 20 o menos 18 minutos, 8 y 42 minutos de la tarde-noche en Sevilla, estamos en directo, Facebook en directo número 9, nos vamos conectando, colocamos por favor ciudad, país, donde nos encontramos y las personas que se han conectado en este Facebook de hoy, que es el número 9, y en los 8 anteriores, por favor, me encantaría leerlos con un comentario, una palabra, qué habéis aprendido, de qué les ha valido, servido, utilidad, cualquier cosa que queráis compartir con todos nosotros con respecto a los 8, su experiencia, básicamente con respecto a los 8 Facebook anteriores. He visto algún comentario de Aida de Venezuela que le ha servido de utilidad, la cercanía por la que también yo me siento con todos ustedes y noto ese contacto, así sea a través de la pantalla, pues sí noto, por supuesto, esa cercanía con todos ustedes y es algo que la verdad que valoramos y que nos encanta. Siguiente punto. María Begoña Jiménez desde Madrid, España. Muy bien, hola. En Argentina creo que estoy sufriendo hipocondría. Vale. Azul Rubiano desde Granada. Víctor, sencillamente espectacular. Solo he visto este, pero luego me veo los otros 8. Tienes trabajo, Víctor, los otros 8. Acá en Puerto Rico es difícil encontrar un especialista y llevo años con TOC. Sí, lamentando mucho. Así es. Esto es importante que lo comento luego. Especialistas en Latinoamérica. Vale, gracias a todos por los comentarios. Seguimos, ciudad, país. ¿Y qué les ha parecido las experiencias de los vídeos anteriores, de los Facebook en directo, los 8 anteriores que hemos hecho? Continuamos con el siguiente punto. Rol de la familia dentro de la terapia para el TOC. El título, como siempre digo, familias colaboradoras, familias que colaboran o familias que sabotean. Hay de todo de todo tipo de familias. Pero ¿cuál sería el rol de la familia en el afectado con trastorno obsesivo-compulsivo? Muy importante. Lo primero, el afectado con TOC es, tanto el trastorno como el propio afectado es, por excelencia, entre comillas, bien sea por el contenido de los síntomas, bien sea por
las ideas, por las compulsiones, a veces en caso de que tenga rituales motores tan complejas que hace, definitivamente es el eterno incomprendido, ¿vale? El eterno incomprendido con respecto a cualquier otra sintomatología clínica y con respecto a cualquier otro trastorno que pueda sufrir cualquier persona, bien sea cualquier otro trastorno de ansiedad, pánico, por ejemplo, o estrés postraumático incluso. Si la persona sufre ansiedad se puede comprender un poquito más, si sufre estrés postraumático también. En el caso del TOC, definitivamente es el gran incomprendido en el mundo entero, bien sea por lo complejo de los pensamientos o por lo extraño raro, que no es otra cosa que pensamientos intrusivos, que por muy raro que sean, simplemente es eso, pensamientos intrusivos, pero ya rápidamente la sociedad les pone una etiqueta, un estigma, y esto es algo que seguimos trabajando día tras día. Entonces, cuando hablamos de incomprendido, hablamos también que no solamente es el incomprendido por excelencia de la sociedad, sino también con respecto al familiar. Es decir, afectados que llegan a nuestra consulta, que tienen 20, 22, 25 años y están sufriendo en silencio, por ejemplo, en los 18 años y no han podido decirle a sus padres que tienen o sienten o notan pensamientos intrusivos de orientación sexual o relacionados a su pareja o algo. ¿Por qué? Bien sea, por como he dicho, por los síntomas como tal, por lo extraño de los síntomas, y porque en caso de que la persona comente, comunique, exprese esos síntomas, pues rápidamente se etiqueta como alguna manía, como algo que deja de hacerlo, como alguna tontería, como algo que tú puedes librarte de esos rituales, deja de lavarte las manos, deja de comprobar puertas, deja de pensar en eso, quítate eso de la mente, etcétera, etcétera. Claro, eso lo que hace, obviamente, es hundir bastante más al afectado, estigmatizarlo bastante más, prácticamente abandonarlo, dejarlo en el olvido, abandonado, porque el afectado, una vez más, no solamente que se siente incomprendido, se siente aislado, se siente devastado, tanto por los síntomas como porque nadie lo ayuda. Es decir, si mis familiares no me entienden y no me comprenden, al contrario me critican, luego voy al psicólogo, tampoco entiende lo que a mí me ocurre, luego pues empiezo a buscar información y de alguna forma tampoco la encuentro hasta que dan con un psicólogo especialista, que suele tardar una media entre 7 y 10 años, aunque eso poco a poco lo hemos ido reduciendo. Es una parte importante y positiva de todo esto y hay que decirlo. Realmente hasta que llega allí la persona no sabe lo que le ocurre, sabe que tiene una serie de pensamientos pero no sabe lo que le ocurre, y claro, la luz empieza cuando le comentamos lo que le pasa, cómo funciona el trastorno del cual es presa o víctima. En una primera consulta, cuando empezamos a comentarle, a trabajar con él rápidamente de la información que necesita del trastorno en sí, de cómo le ocurre, de cómo lo ha ido manteniendo a lo largo de los años y lo más importante, la solución del problema, que sería la EPR. Entonces, claro, el rol de la familia, aunque es una cosa que venimos, o es un punto muy importante que venimos, la verdad, batallando desde hace relativamente tiempo, sigue siendo un reto en mayúscula. El rol de la familia sigue siendo un reto. ¿Por qué? Porque hay familias muy disfuncionales, porque hay familias que los integrantes, padre, madre, a su vez también tienen algún trastorno de personalidad. Hay familias que critican la labor tanto del afectado a través de las EPR que va haciendo, como la labor del psicólogo que lleva 2 sesiones y no has mejorado lo suficiente, imaginaros esto, o llevas 4 sesiones o 8 sesiones y yo te veo igual, ¿ok? Sigues teniendo muchos rituales, sigues haciendo cosas raras, sigues acostándote tarde, sigues levantándote a horas que no son las adecuadas, etcétera, etcétera. Y definitivamente se forma una lucha y, como siempre digo, esa crítica no viene bien para el afectado, no lo ayuda. Cuando el afectado está en esos ambientes de estrés, realmente los síntomas aumentan, se multiplican. Y es una labor que, como les digo, es un reto. Y a través de la información poco a poco hemos ido acercándonos a las familias, pero claro, es que muchas veces hay que atender en terapia casi que más al familiar que al propio afectado, o ambos, ¿ok? Hay que iniciar terapia psicológica con el afectado y con el familiar, no solamente con el afectado. En 5 Alejandro Ibarra hacemos desde hace más o menos, desde que comenzamos con el trastorno obsesivo compulsivo, hace unos 11 o 12 años aproximadamente, que incluimos al familiar dentro de la terapia los últimos minutos de la sesión en caso de que el afectado, si es mayor de edad,
quiera hacer partícipe al familiar. Esto es muy importante porque nos hemos encontrado con afectados con 35 años que, bueno, vienen a la consulta y prácticamente el padre es el que dirige la sesión, ¿ok? Entonces, definitivamente cada uno tiene un rol, el rol del afectado, el rol del familiar, el rol del psicólogo. Incluso si el familiar del afectado es psicólogo o psicóloga, que podría ser médico o médica, que también podría ser, o cualquier rama de la sanidad, ¿vale? O cualquier rama de cualquier sistema sanitario del mundo entero, debe asumir su rol. El rol de la madre-padre, en caso de hemos tenido muchísimos afectados, tengo en mi consulta muchos afectados con padres médicos, por ejemplo, o psicólogos. El rol del familiar del afectado es de padre, no es de psicólogo, no es de psiquiatra, que tengo en la consulta hijos o hijas de médicos psiquiatras. El rol del familiar del padre es padre o madre, no es psiquiatra, no es médico, no es de psicólogo. Mi rol en este caso es de terapeuta y el rol del afectado es un rol activo para poder hacer sus tareas de exposición y recuperarse. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos siempre que tener, en este caso, el control de la terapia, ubicar a cada integrante de la familia en ese rol y proporcionar al familiar los últimos 10-15 minutos de la sesión las estrategias necesarias para evitar la acomodación familiar, para evitar que en caso de que haya crisis TOC, cómo el familiar aprenda a manejarlas, en caso de que el familiar, el afectado, por ejemplo, esté muy deprimido, saber cómo ayudarle, saber cómo, en caso de que no haya iniciado terapia, saber cómo orientarlo para que inicie terapia. Entonces, si el psicólogo o el terapeuta tiene el rol, el control de la terapia, de alguna forma, puede pensar claramente y puede asignar cada rol. ¿Okay? Y como digo, eso se hace los últimos 10-15 minutos de la consulta, no se hacen consultas paralelas, que podría hacerse, pero yo me he dado cuenta a través de la experiencia clínica una vez más que el familiar funciona mejor con ese tiempo limitado de 10-15 minutos que con una sesión completa, porque una sesión completa lo que hace es reasegurar, lo que hace es justificar. El familiar normalmente tiene mucha culpa, porque cómo no me he dado cuenta de que mi hijo tenía esto, cómo no me he dado cuenta de que mi hijo sufría esto, de qué forma he criado a mi hijo para que tenga esto, si yo creía que mi hijo era un hijo perfecto, buenas notas, saludable, le hemos dado todo, los mejores colegios, los mejores no sé qué. O sea, claro, esto el TOC no respeta de absolutamente nada. Te ocurre porque te ocurre. No te ocurre porque tu hijo hayas hecho esto o hayas hecho lo otro. O sea, el TOC es multifactorial. Te ha tocado. Si te ha tocado, nos apretamos el cinturón y comenzamos a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Es decir, esa culpa que va inmersa en el propio familiar no se trabaja directamente. Se trabaja la EPR con el afectado, porque a medida que esas obsesiones vayan saliendo de la mente del afectado, el familiar también, cuando el afectado comienza a sonreír, cuando el afectado comienza a hacer un poquito más de vida medianamente normal, empieza a estudiar, a trabajar, relacionarse, etcétera, etcétera, esa es la recuperación del familiar también. El familiar lo que está es devastado porque el hijo está en una cama, o porque el hijo pasa 18 horas al día haciendo rituales, o porque el hijo está triste llorando. Y es normal, estamos ante un trastorno que es devastador. Pero la mejor terapia, el tiempo debe ser limitado de 10-15 minutos para ese familiar, brindar las herramientas y técnicas necesarias al familiar durante ese tiempo y trabajar con el afectado. Y si familiares me estáis escuchando, dejar a los terapeutas, dejar a mis compañeras, dejarme a mí o a cualquier psicólogo especializado del mundo entero, dejarlo trabajar, porque muchas veces el familiar interfiere en mayúscula en la terapia del afectado. En mi consulta concretamente, el que me conoce lo sabe, más de una vez, muchas veces, he dejado familiares fuera sin dolor ninguno porque interfieren en la terapia. Me duele por el afectado que el familiar me está interfiriendo. Por lo tanto, si yo soy objetivo, dejo el familiar a un lado en el sentido de que me deje trabajar y a partir de ahí el afectado va a recuperarse aún más rápido. Entonces, esto no es discriminación ni mucho menos. Esto es una técnica, esto es una herramienta, esto es un recurso, esto es un protocolo, esto es la mejor forma de cómo trabajar con el familiar para que nos deje trabajar a nosotros y a su vez el afectado se recupere más rápido, que es lo que usted, el familiar, y nosotros los terapeutas es lo que realmente queremos, que el afectado se recupere más rápido. Entonces, ojo con eso, familiares o familias que sabotean, que interfieren o que colaboran, porque en el caso de que colaboren, perfecto.
forma parte del equipo, de alguna manera también les enseñamos, por supuesto, las estrategias, lo van a hacer en casa, no va a criticar al afectado, no los va a rechazar, no los va a estigmatizar, por lo tanto, perfecto, pero cuando la familia sabotea, hay que ubicarlo en su rol, tenemos que trabajar con ellos por un tiempo determinado y centrarnos, y nosotros los terapeutas no perder la perspectiva del afectado, que es nuestro target, es nuestro objetivo en ese momento, no el familiar. El familiar no es afectado, el familiar en este caso es la consecuencia del trastorno, pero el afectado, quien lo sufre, es realmente el objetivo y es quien realmente debe recuperarse. Muy bien, continuamos, último punto. TOC supersticioso o magical thinking, que es TOC de tipo supersticioso o mágico. Aquí hay, en este tipo de TOC único, particular, un TOC con un funcionamiento distinto con relación a los otros tipos de TOC, hay unas particularidades. Lo primero, es el único TOC o el único tipo que no guarda una relación causa-consecuencia. Es decir, en el TOC de contaminación, si toco esto, pues puedo pensar que me voy a contaminar, rápidamente me tengo que lavar las manos, hay una causa-consecuencia. Igual que en el TOC de orientación sexual, veo un chico guapo, entonces quiere decir que me gusta, causa-consecuencia. En el TOC supersticioso, nada es una causa-consecuencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que el afectado piensa que por llevar a cabo, por ejecutar una acción, esto va a crear efecto en otra persona. Ejemplo, si me voy a poner una camisa y me la pongo por el lado derecho, o mi TOC dice que me la ponga por el lado derecho, en caso de que me la vaya a poner por el lado izquierdo, esto quiere decir que un familiar se va a morir. ¿Por qué? Porque en el TOC de tipo supersticioso hay dos elementos como consecuencias fundamentales, y es o la muerte o la mala suerte. También puede darse algunos síntomas con algunas palabras como cáncer, Lucifer, pero al fin y al cabo el punto final de toda la ecuación es la muerte, a diferencia del TOC de tipo hipocondría, que sería una enfermedad. En el TOC supersticioso, la muerte es lo final o la mala suerte. Es decir, si yo hago una acción y pienso que haciéndola de esa forma voy a crear efecto en otra persona, entonces todas las ideas que yo tenga van a ser en función a una acción. Claro, las acciones pueden ser miles, por lo tanto no hay un afectado con tipo supersticioso que se parezca a otro. Una vez más, cada uno funciona de manera única. Y en mi caso de tipo supersticioso, ¿cómo hago la EPR? No lo sé. No lo sé. ¿Depende de qué? Depende de cómo llegue el estímulo a la mente, depende de la acción que tú hagas, depende de lo que vayas a hacer como compulsión, y en función a eso te digo cómo es en este caso la EPR. Y aún así tendría que ver si la acción que tú haces es a determinada hora del día o es a cualquier hora del día, etcétera, etcétera. Depende de muchísimos factores. Entonces, ante la pregunta de mucho correo que recibo, ¿cómo hago tal cosa? No lo sé. Para eso es la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque si yo te estamos atendiendo, mi equipo y yo, por supuesto que voy a saber porque estoy al tanto de tu caso. De otra forma es muy difícil atinar o acertar adecuadamente con esta información. Entonces, si el TOC de tipo supersticioso es el único tipo de TOC donde la causa no tiene que ver con la consecuencia y donde la acción va a crear efecto en otra persona, cualquier cosa que la persona haga va a verse como condicionada por esa consecuencia hacia la otra persona. Cualquier cosa que haga. Tengo afectados, por ejemplo, en mi consulta, activos en este momento, que comprar un objeto, ir al Corte Inglés, comprar una camiseta, por ejemplo, genera malestar y tiene que contrarrestar. ¿Por qué? Porque esa acción de comprar, en el caso de esta persona, que es un caso único, aunque hay otros que pueden tener cierta semejanza, pero no es exactamente igual, cualquier cosa que compre que vaya a perdurar en el tiempo, si yo no lo he hecho con un pensamiento bueno, positivo, etcétera, etcétera, va a ser malestar. Es decir, que todas las acciones tengo que llevarla a cabo siempre con el mandato o con la influencia del trastorno obsesivo compulsivo. Bien sea una camisa que me ponga, una camiseta, algo que compre. En los afectados, por ejemplo, con el tema compras, ¿vale? Que es un síntoma, ocurre que, claro, todos los objetos que la persona vaya a comprar, que vaya a perdurar en el tiempo, tienen que ser siempre con un pensamiento positivo o bueno. No puede ser con una palabra cáncer, no puede ser con una palabra muerte, no puede ser con una palabra accidente de tráfico, no puede ser con una palabra demonio, etcétera, etcétera. Tiene que ser siempre con una palabra salud, vida, algo bueno, siempre algo que al afectado le cree como una buena sensación,
como un buen rollo, vamos, como algo positivo. Y claro, una vez más, si el afectado en ese momento tiene un pensamiento como este que acabo de poner como ejemplo, tiene que devolver la prenda. Es decir, no puede adquirirla, no puede comprarla. En caso de que compre la prenda, vaya a su casa, si tiene un pensamiento malo en ese momento y genera mucha angustia, puede y cabe bastante la posibilidad de que devuelva esa prenda. ¿Cuál sería obviamente la EPR en ese caso? Siempre de forma progresiva, primero en imaginación, para poder crear una disociación entre el estímulo, que sería el pensamiento de la prenda, y la compulsión, que sería que eso va a perdurar y me va a dar mala suerte o se va a morir alguien. Y eso se hace de forma progresiva. Entonces, vamos a decir, ejemplos en el tipo supersticioso hay muchos. Tenía muchas ganas de hablar de este tipo de TOC porque lo hablé en algunos vídeos de hace ya algunos años y aunque esto avanza, pues sí, podemos dar otros ejemplos y viene bien pues para otros afectados. Un ejemplo es con los números, ¿ok? Pues no cojo las cosas del frigorífico 4 veces, sino 3 o 5. ¿Por qué no 4? ¿O por qué no me pongo esto 4 veces, sino 3 o 5? O sea, cada uno tiene una serie de estímulos que puede ser un color, puede ser una forma, una canción, puede ser un cualquier cosa, pero al fin y al cabo la causa no guarda relación con la consecuencia y la consecuencia final va a ser que a alguien le pase algo malo, muerte, accidente o algo que me genere como una mala sensación, como mala suerte. ¿Okay? Por eso se llama también magical thinking, que es como un pensamiento mágico, como algo que me genera mala suerte. Y ese es un poco como el funcionamiento de este tipo de TOC, que como digo, es muy particular, es muy complejo. Podemos poner ejemplos muchos a la hora de una persona ponerse los calcetines, a la hora de ponerse los zapatos, a la hora de asomarse a la ventana, a la hora de andar, salir de su casa, si salgo con el pie derecho o izquierdo, a la hora de abrir una puerta. O sea, siempre, cualquier acción debe ser con algún pensamiento que esa persona considere bueno, positivo, y que no sea nada relacionado a pensamiento muerte, porque para él es que esa persona o va a fallecer o se va a morir o le va a pasar algo malo. ¿Okay? Siempre, una vez más, en este caso es un TOC puro y, por supuestísimo, hay que trabajar EPR a conciencia, de forma rigurosa, de forma específica, para ir debilitando los síntomas y poco a poco ir superando el trastorno, en este caso los síntomas del tipo supersticioso. Vale, para ir terminando, 2 puntos importantes, ¿ok? Número 1, grupos de WhatsApp de TOC, bien sea vía WhatsApp o vía Facebook o cualquier grupo de TOC en el mundo entero. Los grupos de TOC normalmente, si no son dirigidos, supervisados por un psicólogo especializado, se crea muchísimas compulsiones, muchísimas reaseguraciones, muchísima confusión y no es nada beneficioso. En nuestra consulta, hace un tiempo hemos trabajado con varios grupos, con un grupo de TOC de amor relacional, con otro grupo un poquito más general de varios tipos de TOC y otros grupos de TOC de amor relacional. Hay contaminación con rituales de limpieza. Claro, a medida que los afectados se van recuperando, esos grupos poco a poco van dejando, vamos a decir, de funcionar, de participar. Y siempre tiene que estar dirigido o supervisado por un especialista. Entonces, si estáis en algún grupo de Facebook, foros, cualquier grupo WhatsApp y todo esto, si no es dirigido por un psicólogo especialista, mi recomendación obviamente es salir del grupo. Cada uno hace lo que considere. Hablo de mi recomendación profesional. ¿Por qué? Porque se crean muchas reaseguraciones, mucha confusión, mucha compulsión. Si estás trabajando con tu psicólogo especialista, continúa el camino. No te desvíes de la terapia EPR. Como siempre digo, me jubilaré, seguiremos haciendo EPR. Nada por ahora y en los próximos muchísimos años superará la eficacia de la exposición con prevención de respuesta, sea vía Skype, sea presencial o sea como sea. Por lo tanto, como se dice, no hay que rizar más el rizo. O sea, lo que hay es lo que tenemos, la batería de síntomas y la solución al problema, que se llama EPR. Se puede mejorar, por supuesto, se puede potenciar. Eso lo haces con tu psicólogo especialista, pero nada de googlear, buscar información, grupos de Facebook o WhatsApp para intentar que me ayuden a... No te van a ayudar absolutamente nada, te van a ayudar a generar más compulsiones, a confundirte más y a alejarte de tu línea de recuperación.
Por otro lado, un comentario un comentario que ha hecho alguien de Puerto Rico, que ya ha quedado el comentario atrás. Especialistas en Latinoamérica. Los especialistas en Latinoamérica es un enorme problema en la que nos encontramos los psicólogos en el mundo entero. ¿Por qué? Primero porque en España, pues psicólogos contados con los dedos de una mano, además de especialistas en TOC me refiero, además de mi equipo, pocos más. Luego, en Estados Unidos también sigue siendo una dificultad porque con tantísimos millones de habitantes y tantísimas cantidad de afectados, por supuesto, no hay tantísimos psicólogos. De hecho, en Estados Unidos es el principal país donde hacen terapia online. Y nosotros aquí en España también vamos a apuntar cada vez más a eso. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el afectado que está en Sevilla, el afectado que es de Asturias pero vive en China, es el afectado que es de Argentina pero vive en Estados Unidos precisamente y no habla inglés, por ejemplo, o el afectado que pues igual es de Madrid pero vive en Pakistán. O sea, la terapia online es el presente, es el futuro, independientemente del confinamiento. Esto es así, esto es una realidad. Luego podemos entenderlo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, nos puede gustar más o menos, pero eso es así. Y de hecho en Estados Unidos hay terapeutas que solo hacen terapia online. ¿Por qué? Porque si el terapeuta está en Arizona, pues obviamente tiene un rango muy pequeño de atender afectados. Por lo tanto, muy pocos afectados se pueden beneficiar de los conocimientos de este terapeuta. ¿Por qué? Porque la persona que está en Nueva York no va a ir hasta Arizona, tiene que buscar un especialista en Nueva York y a lo mejor hay 2 o 3. Entonces, definitivamente la terapia online para el trastorno obsesivo compulsivo, digan lo que digan, es el presente y el futuro. Y ya no solo eso, sino que cada vez más se va a hacer más terapia online. En Estados Unidos se viene desarrollando desde hace años, las investigaciones ahí están y la avalan, y hay psicólogos que solamente se dedican a la terapia online. Y yo lo veo positivo desde el punto de vista que podemos llegar a otros afectados que de esta manera no sería posible ayudarlos a recuperar. No es la terapia online, no es el dispositivo, no es el teléfono, no es la tablet, no es el ordenador. Es la forma de llevar a cabo la EPR, es sentirte entendido, comprendido, es ponerle la solución a tu problema y es recuperarte. Esto no va de gustos, no es que a mí me gusta más así o me gusta más asado. Es que te puede gustar más o menos, pero si la solución de tu problema está en X sitio, acude a ese sitio y punto, porque eso es lo que te va a ayudar a recuperarte. Entonces, especialistas en Latinoamérica, hay algún especialista en México, algún especialista en Argentina, y yo por mi parte no conozco a ningún otro más. Es un problema que nos encontramos en Latinoamérica, es un problema que nos encontramos en mi tierra, en la raza, en mi raza, Venezuela, porque nos llaman mucha gente también de Venezuela, de Colombia, como he dicho, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Uruguay, Paraguay, de cualquier país de Latinoamérica, queriendo iniciar terapia con nosotros porque hay es que no es que ni siquiera hay una escasez, es que hay 2 o 3 especialistas en toda Latinoamérica. Luego lo más pronto de habla hispana, o lo más cerca, entre comillas, que no es cerca, o lo más asequible, está aquí en España, y ya luego lo demás es por supuesto, especialistas de habla inglesa, es decir, que están en Estados Unidos o que están en Reino Unido. Por lo tanto, es una dificultad en líneas generales. De hecho, no solo eso, sino que cuando voy a los congresos americanos de TOC, la comunidad de habla hispana, los psicólogos que vemos allí somos los mismos, siempre somos los mismos, de habla hispana. Es decir, la gente no se forma en trastorno obsesivo compulsivo, no les gusta, no quieren, no les interesan, quieren trabajar con trastornos bastante más fáciles, no están comprometidos con este tipo de trastornos. Esto requiere un compromiso brutal y no todos los psicólogos están dispuestos a sacrificar familia, a sacrificar ocio, a sacrificar vida personal por dedicarse de lleno a esto. En este caso, en 5 Alejandro Ibarra, lo hacemos desde hace años, es nuestro compromiso y lo seguiremos haciendo, como siempre digo, hasta que la motivación nos dure. Yo espero que nos dure muchos años más, pero sí es verdad que es una dificultad que nos encontramos todos en Latinoamérica, porque ¿qué más quisiéramos nosotros que hubiera un especialista en cada país, al menos, mínimo? Pero es que no lo hemos encontrado. Lo más cerca a especialista es algún psicólogo que haga terapia cognitivo-conductual, que una vez más implemente estrategias cognitivas como el método socrático o relajación muscular o cualquier técnica que no funciona para esto, y eso es lo más parecido, que como mucho te puede decir sufres trastorno obsesivo compulsivo, no sé de qué tipo, porque no lo he visto nunca, y vamos a empezar a hacer relajación.
pues de esa consulta, por supuesto, hay que huir, hay que escapar, porque no es la solución al problema. Entonces, lejos de esto ser una crítica, aunque pudiera serlo, pero es una cosa que escapa de nuestras manos, es un ejercicio sobre todo de conciencia, para las personas que están en Latinoamérica. Ponerse en manos especialistas, siempre digo, estén donde estés, si hablas inglés perfecto, puedes recibir ayuda de algún psicólogo especialista en Estados Unidos que hable inglés y puedes llevar a cabo la terapia perfectamente. Pero si es una dificultad, es una limitación, esto sigue siendo un reto en el mundo. Para eso está la Fundación Internacional de TOC, para brindar información, para hacer especializaciones, pero sin embargo, especializaciones en español no existen. Especializaciones en español no hay, las hay en inglés, se hizo alguna en México no hace tanto y todo lo que se ha hecho siempre es bajo el paraguas de la IOCDF y los profesores que van son los profesores que me han dado clase a mí en Estados Unidos. Entonces, insisto, es un problema o una dificultad con la que nos encontramos y bueno, esperamos que a medida que aumente la conciencia del trastorno obsesivo compulsivo, también aumente la conciencia para poder crear en los psicólogos ese compromiso, esa implicación necesaria, que lo que les guste la clínica, los que les guste el tú a tú con el paciente, los que les guste, como yo digo, el campo de batalla, remangarse las mangas para estar con el afectado en el sitio, en el baño o en el parque haciendo EPR, pues perfecto, porque es lo que necesitamos realmente. Hay dos variantes de la psicología, uno es lo que tiene que ver con la investigación y otro es lo que tiene que ver con la clínica y con la experiencia. La investigación está para abrirnos camino a los especialistas a poder implementar esas estrategias, pero los investigadores no atienden pacientes y si atienden pacientes, personas o en este caso profesores míos de aquí de España o incluso en Estados Unidos, donde me he formado, si atienden pacientes es un número muy reducido. Por lo tanto, una vez más, la experiencia clínica prevalece. Si un psicólogo investigador, un doctor en psicología que trabaja en la Universidad X de cualquier parte de España o cualquier país de Latinoamérica se dedica a investigar y tiene una consulta de una tarde a la semana, en esa tarde como mucho puede haber 5 afectados con TOC. ¿Qué experiencia va a coger, Dios mío? O sea, con 5 afectados con TOC son 20 consultas al mes. O sea, la experiencia clínica en esto es fundamental porque un paciente no se parece a otro. O sea, esto es de un día, otro día, una tarde, otra tarde, así durante muchos años. Entonces yo siempre apuesto por la experiencia clínica, apuesto por el psicólogo, por supuesto respetando las diferentes variables, respetando los doctores en psicología, respetando la ciencia, muy importante, pero siempre digo, o sea, en este caso el afectado tiene que verse con un psicólogo especialista que haga psicología clínica en el campo de batalla, que sea especialista y que haga psicología clínica en el campo de batalla, no en la universidad, no en el aula, no en el ordenador, no, que lo haga en el campo de batalla, que es lo que realmente va a ayudar al afectado a recuperarse. Señores, hasta aquí el vídeo. Me he desviado un poquito del tema, pero hay información que había que decirla, hay que decirla. En los vídeos que hago entre semanas de 2, 3, 4, 5 minutos, no es el objetivo de ese vídeo y no me da lugar tampoco, así que para eso está en este momento. Me imagino en este momento 54 personas que están conectadas, 53 personas, como si estuviéramos en un hotel, en el salón de un hotel, y estamos compartiendo, estamos intercambiando información. Entonces les hablo desde mi punto de vista personal y profesional, desde un punto de vista llano, desde un punto de vista cercano, ¿ok? Me alejo poco a poco de los tecnicismos, hablo desde un punto de vista técnico, pero lo traduzco al mismo tiempo, pero lo que me interesa es poder ayudar a la persona, acercarlo al tratamiento, que la persona se sienta identificada con lo que nosotros hacemos, con el cómo solucionar su problema y adiós los tecnicismos. Los tecnicismos están en la universidad, están en las clases, están en las aulas, no están aquí donde nosotros estamos domingo a domingo y es donde ayudamos al afectado. Para mí un enorme placer, estamos en el Facebook en directo número 9, lo dejamos por hoy hasta aquí. Gracias a todas las personas, 60 personas que están ahora mismo conectadas, gracias una vez más por estar conmigo, con mi equipo, con todos nosotros, semana tras semana. Nos queda uno más, los invito a todos, próximo domingo, que sería el Facebook en directo número 10 de este confinamiento. Luego vamos a hacer una pausa y les prometo de todo corazón que en septiembre regresamos, volvemos con más información, domingo a domingo. Por ahora, un domingo más, que sería el domingo que viene, hacemos una pausa en verano y en septiembre les prometo que domingo a domingo volveremos.
Gracias como siempre a todos los que están en nuestras manos. Gracias como siempre a todos los que depositan su confianza en 5 Alejandro Ibarra o están en cualquier parte del mundo trabajando con algún psicólogo especializado en vuestra recuperación. Gracias a mi equipo en mayúscula que domingo a domingo está conmigo y con todos nosotros también conectados, ayudándonos, aprendiéndonos, apoyándonos, ¿ok? Y por todas las personas que hacen esto posible. Nos vemos mañana, vídeo de esta semana, lunes y jueves. Nos vemos mañana con más información que espero que sea de utilidad para todos ustedes, ¿ok? Que paséis buenas noches, que Dios los bendiga y un enorme abrazo a todos. Chao.